Hola a todo el mundo y bienvenidos a La Historia de otros cuentos. El capítulo de hoy es el tercero de los que estamos dedicando a la conquista y la romanización de Hispania. Hoy nos centraremos en el impacto que tuvieron las guerras civiles entre optimates y populares de finales de la República Romana en Hispania, deteniéndonos en la llamada Guerra Sertoriana. Allá vamos. En anteriores capítulos hablamos de las tres fases en que hemos dividido la conquista romana. En primer lugar, la llegada de los romanos a Hispania, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Con la victoria de Roma frente a Cartago y tras solventar algunas revueltas de los pueblos iberos, los romanos se hicieron con el control de la costa mediterránea y del valle del Guadalquivir. La segunda fase supuso la conquista del interior y el oeste de la península, entre los años 195 y 133 a.C. Fue la época de las guerras lusitanas y celtíberas. En la tercera fase, ya en la época del emperador Augusto, Roma conquistó la zona noroccidental. Fue el momento de las guerras cántabras y astures, entre los años 29 y 19 a.C. Dejo en la descripción los enlaces a los vídeos en los que hemos tratado estas tres fases de la conquista. Situémonos ahora en las últimas décadas de la República Romana, un periodo que en Hispania se sitúa entre las guerras celtíberas y las cántabras. Fue una época muy convulsa, tanto en lo político como en lo social. El crecimiento territorial de la República estaba tensando los resortes políticos de la misma y provocando profundos conflictos entre las diferentes capas de la sociedad. El modelo político que había funcionado durante 2 siglos comenzaba a resquebrajarse. El trágico resultado fue el estallido de una serie de guerras civiles que acabaron con el modelo republicano oligárquico, dominado por el Senado, para dar paso a otro autocrático bajo el mando del emperador. La primera de estas guerras civiles se disputó entre los años 88 y 81 a.C., aunque antes ya hubo un grave conflicto, las guerras sociales, en las que Roma se enfrentó a algunos de sus aliados itálicos. Los contendientes de la guerra civil fueron, por un lado, los optimates, liderados por Lucio Cornelio Sila, representaban la facción aristocrática y conservadora del patriciado. Pretendían limitar el poder de las asambleas populares y aumentar el del Senado, así como limitar los derechos de ciudadanía de las ciudades aliadas o conquistadas. El otro bando lo formaban los populares, liderados por Cayo Mario, que eran la facción reformista que pretendía fomentar los repartos de tierra, especialmente entre los veteranos de las legiones, expandir la ciudadanía a nuevos súbditos de Roma e incrementar el poder de las asambleas frente al Senado. La guerra entre Mario y Sila, que finalizó con el triunfo de los optimates, no puso fin al conflicto. 3 décadas después, entre los años 49 y 45 a.C., estalló una segunda guerra. En esta ocasión, los bandos estuvieron liderados por Cneo Pompeyo el Grande, que ya había participado en la primera con el bando optimate, y Cayo Julio César, pariente de Mario, quien lideró a los populares. Hispania, que formaba en su práctica totalidad parte del territorio de Roma, no estuvo al margen de estos conflictos, tomando sus pobladores, tanto los colonos, itálicos y romanos como los indígenas, partido por uno u otro bando. La típica polarización que tanto gusta por estas tierras y que siempre suele acabar igual, pero no nos desviemos demasiado del tema. Durante estas guerras civiles romanas hubo 2 momentos en los que Hispania jugó un papel muy relevante. El primero fue durante la Guerra Sertoriana, un apéndice de la guerra civil entre Mario y Sila, que se desarrolló durante 10 años, entre el 82 y el 72 a.C. El segundo tuvo lugar 2 décadas y media después, al final de la guerra entre Pompeyo y César. Tras la derrota y muerte del primero, sus hijos Cneo Pompeyo el Joven y Sexto Pompeyo resistieron en Hispania hasta ser derrotados por Julio César en la batalla de Munda, en la Bética, el 17 de marzo del año 45 a.C. Comenzaremos por las guerras sertorianas, entre el año 82 y el 72 a.C. Como ya hemos comentado, Quinto Sertorio participó del lado de Cayo Mario, líder de los populares, en la guerra civil que le enfrentó a Lucio Cornelio Sila, jefe del bando aristocrático u optimate, siendo uno de sus más notables generales. Mario, mientras dominó el Senado, nombró a Sertorio pretor de la Hispania Citerior, era el año 83 a.C. Una vez en Hispania, Sertorio logró para el bando de los populares el apoyo de los indígenas, especialmente de los lusitanos, rebajando los impuestos y reprimiendo los abusos de los administradores romanos en la provincia. Un año después, al lograr Sila el poder en Roma, sustituyó a Sertorio por Cayo Valerio Flaco, hombre de su confianza. Sertorio se rebeló contra la decisión de Sila. Para poder resistir en Hispania, Sertorio dividió su ejército en 2 grupos, enviando un contingente de 6.000 hombres bajo el mando de Livino Salinator al norte, para evitar o al menos entorpecer el avance de las tropas enviadas por Sila bajo el mando de Cayo Anio Lusco.
Anio, antes de tomar el camino del combate, prefirió el atajo más rápido, aunque poco honroso, del soborno, logrando que un soldado asesinara a Salinato. Sin su general, el ejército sertoriano se rindió y el paso quedó libre para las tropas enviadas por Sila. Tras perder el grueso de su ejército, Sertorio tomó la prudente decisión de abandonar Hispania con el resto de sus soldados, unos 3000 hombres, para refugiarse en África, en el reino de Mauritania. Era el año 82 a.C. Sertorio y los suyos sobrevivieron como soldados de fortuna y piratas, aliándose con los cilicios en un reino de Mauritania envuelto también en la guerra civil. Un año duró su aventura africana, porque mientras, en Hispania, que es lo que nos interesa en este capítulo, la política de los optimates generó un gran malestar entre los indígenas, al romper las favorables condiciones que Sertorio les había concedido para traérselos. Fruto de este descontento, una coalición de tribus, principalmente lusitanas, animaron a Sertorio a regresar y liderar una revuelta. Tras desembarcar en Baelo Claudia, cerca de la actual Tarifa, y lograr una serie de victorias frente al propretor Lucio Fulfidio, avanzó por Lusitania hasta hacerse con el control de la mayor parte de Hispania, estableciendo la base de su tropa en Calagurris, actual Calahorra, en La Rioja. El éxito de su resistencia frente al poder del Senado se cimentó en el apoyo de las poblaciones indígenas, tanto celtas como celtíberos, no así los vascones, aliados de los optimates. Se nombró procónsul y procuró un gobierno justo que no abusara de los tributos, tejiendo redes clientelares basadas en el concepto de la devotio ibérica y promocionando la romanización de las élites locales. Llegó a formar una academia para la prole de las familias nobles, formando a unos futuros aliados que al mismo tiempo le servían como rehenes frente a cualquier conato de traición. Por otro lado, creó un senado paralelo en Osca, la actual Huesca, con prófugos de Sila y la nobleza hispana. Desde el punto de vista militar, Sertorio supo sacar provecho de un contingente militar menos numeroso que el de sus enemigos. Para lograrlo, combinó las estrategias militares romanas en las que instruyó a sus aliados lusitanos con las tácticas de guerrilla que los lusitanos llevaban empleando contra Roma desde la época de Viriato. Sila envió a Quinto Cecilio Metelo Pío en el año 79 a.C. como procónsul de la Hispania Ulterior, con la misión de acabar con Quinto Sertorio. Sin embargo, las victorias del lugarteniente de Sertorio Lucio Irtuleyo sobre Marco Domicio Calvino, gobernador de la Hispania Citerior, y las del propio Sertorio sobre Metelo, limitaron el control efectivo de los optimates en Hispania a Córdoba, la actual Córdoba, donde tenían su base, y aparte del Valle del Betis, o actual Guadalquivir. El control de Sertorio sobre Hispania se reforzó con la llegada de Marco Perpena Bentón, con más de 20.000 hombres, veteranos de 1000 batallas y enemigos de Sila. Perpena fue otro de los generales que habían luchado junto a Mario y que tras la derrota de los populares había logrado refugiarse en Cerdeña. Sila murió en el año 78 a.C., pero la facción optimate, que continuaba dominando el Senado, envió a Hispania a Neo Pompeyo, su mejor general, en el año 76 a.C. Pompeyo se instaló en Emporium. Su estrategia pasaba por hacer una pinza al ejército de Sertorio con el apoyo de Metelo desde el sur. El enfrentamiento más importante se produjo en Edeta, actual Liria, ciudad edetana que apoyaba al bando de Pompeyo y era sitiada por Sertorio. Pompeyo fracasó en su intento de romper el asedio y tuvo que huir a la Galia. El año 75 a.C. supuso un giro en los acontecimientos. Por un lado, la alianza de Sertorio con el rey del Ponto, Mitríades VI, gran enemigo de Roma, le hizo perder apoyos en la República. Por otro lado, Metelo lograba vencer al lugarteniente de Sertorio, Irtuleyo, quien murió en la batalla. Pompeyo se hizo con el control de Sagunto, y después derrotó a Herenio, otro de los lugartenientes de Sertorio, y tomó la ciudad de Valencia, que fue totalmente destruida. Los ejércitos de Pompeyo y Sertorio se enfrentaron en Sucro, la actual Cullera. La batalla no tuvo un resultado claro y ante la llegada de las legiones de Metelo, Sertorio se retiró para no quedar atrapado entre los dos ejércitos. Las tropas de Sertorio marcharon a las tierras de sus aliados celtíberos y Pompeyo a la de los suyos, los vascones, fundando la ciudad de Pompaelo, la actual Pamplona. Durante el año 74 a.C., Pompeyo fue tomando territorios arrebatando aliados a Sertorio, por quien el Senado ofreció una recompensa mientras concedía el perdón a todos aquellos que abandonaran la lucha. Muchos de los generales de Sertorio aceptaron y depusieron las armas. En el año 73 a.C., Sertorio estaba aislado en el Valle del Ebro, manteniendo las ciudades de Ilerda, Osca y su capital, Calagurris. Cada vez más acorralado, se vengó de las deserciones de los jefes indígenas, asesinando a los estudiantes de la Academia de Osca. Su final llegó en el 72 a.C. Algunos de los oficiales más importantes del ejército sertoriano organizaron una cena,
sirviendo como postre una traición aderezada con una buena porción de puñaladas. Tras el asesinato de Sertorio, Perpenna, líder de los traidores, tomó el mando del ejército rebelde, pero fue derrotado y ejecutado por Pompeyo. Pompeyo fue conquistando una a una las ciudades que mantenían la llama de la rebelión sertoriana. La última en rendirse a los optimates fue Calagurris, tras un terrible asedio que llevó a sus habitantes incluso al canibalismo. El ejemplo de Numancia parecía perseguir a los romanos en Hispania. La caída de esta ciudad puso fin a 10 años de rebelión sertoriana en Hispania. Su permanencia en Hispania permitió a Pompeyo crear una red clientelar similar a la tejida por Sertorio. Uno puede aprender mucho de los enemigos, con colonos itálicos y tribus celtíberas, íberas y lusitanas, además de sus ya aliados vascones. Estas alianzas jugaron un papel importante en la guerra civil que enfrentaría al propio Pompeyo con Julio César entre el 49 y el 45 a.C. Durante los años que tuvo el poder, Sila realizó una profunda reforma del modelo constitucional de Roma, reforzando el poder del Senado frente a las asambleas y las magistraturas, y creando una serie de condiciones para el ejercicio de estas, así como formas de equilibrio de poder entre las mismas. Pretendía con ello evitar poderes unipersonales como los que él mismo había ejercido. Estas reformas no lograron dar la estabilidad necesaria a la República Romana. El conflicto entre los optimates y los populares seguía vigente y fue aprovechado por políticos y militares ambiciosos para lograr más poder. La constitución del triunvirato entre Pompeyo, Craso y César, por el que se repartían el poder, quedaba totalmente fuera del orden constitucional romano y marcaba el camino de la acumulación de poder. Eliminado de la ecuación Craso, tras una desastrosa campaña contra el Imperio Parto, donde buscando la gloria encontró una horripilante muerte, Pompeyo y César fueron pasando de una colaboración tan estrecha como interesada, que además se reforzaba por lazos familiares, a un enfrentamiento abierto. Pompeyo contaba con el apoyo de los optimates, que veían en él la continuidad del modelo de Sila, mientras que César, pese a su origen aristocrático, se granjeó el apoyo de los populares, como un nuevo Mario, de quien de hecho era pariente. No vamos a detenernos ahora, puesto que lo dejaremos para futuros capítulos, en la guerra que enfrentó a estos dos grandes generales y de la que salió victorioso Julio César. Sin embargo, nos vamos a centrar en cómo se desarrolló esta guerra en Hispania. Como ya hemos comentado, al hablar de la guerra sertoriana, Pompeyo había logrado crear una importante red de clientes en Hispania y una serie de alianzas con los pueblos indígenas. Además, durante el triunvirato le correspondió el control de las provincias de Hispania, aunque no tuvo excesiva presencia en ellas. Una vez afianzado el poder de Julio César en Roma, sabiendo éste del predicamento de la causa de Pompeyo en tierras de la península ibérica, marchó contra Hispania cuando Pompeyo se encontraba en Grecia. Quería acabar con los apoyos de Pompeyo en la península, para evitar que se convirtiera en un futuro foco de resistencia similar a lo que ocurrió en la época de Sertorio. Julio César logró la victoria frente a los aliados de Pompeyo en la batalla de Ilerda en el 49 a.C., antes de volver apresuradamente a Italia. La derrota definitiva de los pompeyanos se produjo en la batalla de Farsalia, actual Grecia, el 9 de agosto del 48. Consumada la derrota de Pompeyo, este huyó a Egipto, donde esperaba encontrar refugio en la corte del faraón Ptolomeo XIII, quien no dudó en ponerse del lado del vencedor, algo muy prudente por su parte, y decapitar al desafortunado Pompeyo, gesto que a la larga no resultó tan prudente como el anterior. Ptolomeo XIII envió la cabeza de Pompeyo a César, pensando que este gesto le permitiría ganarse el favor del nuevo dueño de Roma. Sin embargo, pese a la ilusión puesta en ello, el regalo no fue del agrado del general romano, comenzando mal una relación que acabaría mucho peor. Pese al asesinato de Pompeyo, la guerra no había terminado. Sus hijos, Neo y Sexto, junto con otros rivales de César como Metelo, Escipión y Catón el Joven, resistieron en África. Fue en este momento cuando Hispania volvió a tomar protagonismo, pues allí se dirigió Neo Pompeyo poniéndose al frente de las redes clientelares y de los pactos de devotio que había forjado su padre y que le servirían ahora para resistir a César. En el 46 a.C., tras una nueva victoria de César frente a sus rivales, esta vez en la batalla de Tapso, en el actual Túnez, Sexto Pompeyo se refugió también en Hispania junto a su hermano Neo. Fue una resistencia efímera hasta la batalla de Munda en el 45 a.C., donde César derrotó a Neo Pompeyo, capturándolo y ejecutándolo poco después. Sexto logró sobrevivir refugiándose entre los lacetanos, formando un importante grupo de seguidores que le permitieron regresar a la Bética apoyado por los indígenas y los veteranos de Pompeyo asentados en la zona. Tras el asesinato de César, en los famosos idus de marzo del 44 a.C., la suerte de Sexto mejoró, dominó la Hispania ulterior y pactó su vuelta a Roma para recibir su herencia familiar.
El resto de su historia ya no tuvo repercusiones importantes en Hispania. Como hemos visto, los habitantes de las dos provincias de Hispania, tanto los indígenas como los colonos itálicos, estaban totalmente implicados en los movimientos políticos que se desarrollaban en Roma, y por contra, las decisiones políticas y los conflictos militares de la República afectaban a Hispania. Para terminar, debemos destacar cómo, más allá del enfrentamiento entre optimates y populares, la presencia en la península de la figura de Sertorio supuso un primer intento de integrar en la cultura romana a los pueblos de la península, el inicio de una romanización que continuó con Pompeyo y que en los siguientes siglos fue imparable. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy de la historia y otros cuentos. Nos vemos en próximas entregas.